Luisito Comunica está en Cuba. Muchachones, yo siempre he sido de las personas que siempre dije que no iba a hacer ningún video con respecto a la situación que está pasando en Cuba, a la que está pasando y la que lleva un tiempo ya pasando. Ni tampoco iba a hacer ningún video ni en contra ni a favor del gobierno de Cuba, ni nada por el estilo. Porque realmente soy de las personas que piensan que hacer un video sobre el tema simplemente es lucrar con la desgracia del pueblo cubano y con lo que está pasando en Cuba. Y no sé, siempre les digo, siempre dije que no iba a ser una manera de subir en la vida ni de mejorar en la vida. Pero hace ya varios días, desde que Luisito Comunica llegó a Cuba, que he estado viendo varios videos de varias personas, varios youtubers cubanos, la gran mayoría de ellos que viven en Estados Unidos, haciéndole campaña publicitaria a Luisito y haciéndole presión a Luisito para que Luisito muestre la realidad de Cuba. Déjenme decirles algo. Primero de todo, Luisito es mexicano, Luisito no es cubano. Luisito no tiene por qué mostrar la realidad de Cuba. Eso nos toca a nosotros, a los cubanos. Para que las cosas en Cuba cambien, se necesita de nosotros, no de Luisito Comunica, no de los 44 millones de personas que siguen a Luisito Comunica. ¿Me entiendes? Porque ninguna de esas personas tiene nada que ver con lo que está pasando en Cuba. Ni es responsable, ni está sufriendo por lo que está pasando en Cuba, ni tiene el poder para hacer nada de lo que está pasando en Cuba, y no lo van a hacer. Hace falta que ya nos quitemos esa idea de la cabeza de que alguien de afuera va a venir a arreglar lo que está pasando en Cuba. ¿Ok? Porque no es así, no va a pasar. Primero de todo, porque es un negocio. Tienen que entender una cosa. Todo lo que está pasando en Cuba y la gente que hablan supuestamente a favor de Cuba y un cambio de Cuba, lo único que están haciendo es dinero con eso, con el tema de Cuba. A todos esos youtubers que se pasan la vida entera simplemente criticando el régimen, como ustedes dicen, ¿entiendes? Criticando la dictadura, como ustedes dicen, criticando el gobierno de Cuba y denunciando lo que está pasando en Cuba. Hermano, recen porque eso nunca se acabe. Recen porque esa dictadura nunca se caiga. Porque el día que eso pase, ustedes se quedan sin dinero, se quedan sin negocio, se quedan sin trabajo, brother. Entonces, basta ya de estar simplemente hablando y presionando y poniendo a Luisito en una posición que no le corresponde, brother. De hecho, en uno de los videos que vi sale un mexicano hablando al respecto, diciendo algo que está totalmente en lo correcto. Luisito no va a Cuba a salvar a Cuba, Luisito no es un héroe. Luisito va a Cuba por los motivos personales que tenga él, a disfrutar, a pasarla bien, a hacer un video si quiere, a no hacerlo si no quiere. No tiene por qué hacerlo, brother. Luisito Comunica no tiene la más mínima necesidad ni obligación de mostrar la realidad de Cuba, de decirle al mundo lo que está pasando en Cuba. Pero aparte les digo más, ¿qué vas a ganar con que lo haga? Yo no quiero que Luisito Comunica diga nada de lo que está pasando en Cuba. Yo no quiero que ni tú ni nadie diga lo que está pasando en Cuba. Porque las cosas que pasan en mi casa me interesan a mí, a más nadie. Brother, lo que pasa en tu casa no le interesa a nadie. Los trapos sucios de tu familia, de tu gente, de tu pueblo, de tu casa, no le importan a nadie, brother. Esas cosas se resuelven entre nosotros. Nadie, ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo, va a venir a salvar a Cuba. Nadie. Esa gente lo único que están haciendo es creando noticias, ganando dinero, haciendo publicidad a costilla del sufrimiento del pueblo cubano, brother. Como mismo están haciendo muchos de ustedes, que lo único que hacen es llenarse los bolsillos en YouTube, hablando de lo que está pasando en Cuba, brother. Y eso es lo único que hacen, que voy te repito, ojalá y la situación en Cuba cambiara. A ver qué se van a hacer todos ustedes, a ver de qué van a hablar, a ver cómo se van a ganar la vida, brother. A ver, de verdad que sí, yo quisiera saber qué van a hacer ustedes cuando eso pase. Porque va a pasar, en algún momento va a pasar. ¿Qué van a hacer ustedes el día que la dictadura, como ustedes dicen, se caiga? ¿Qué va a pasar ese día? Recen porque ese día no llegue. Porque se mueren de hambre, brother. Se mueren de hambre. Dejen ya de estar hablando de Cuba. Dejen ya de estar presionando a gente ajena a Cuba que no les interesa y no tienen la más mínima obligación de hacer nada al respecto de lo que está pasando en Cuba. Lo que está pasando en Cuba nos corresponde a nosotros, brother. A nosotros cambiarlo. Y la culpa de lo que está pasando en Cuba es de nosotros. Me incluye entre ellos. Que nunca hemos hecho nada para que las cosas cambien. Así de simple y sencillo. No tiene otra manera de mirarlo. No tiene otra justificación. No tiene nada. Las cosas que está pasando en Cuba, aparte de lo del gobierno, no es solamente del gobierno, brother. Es culpa de nosotros.
de nosotros que no hacemos nada. No hacemos nada para que las cosas cambien. Si de verdad queremos que las cosas cambien, vamos a hacer algo al respecto. Ya te digo, me incluyo en ese todos nosotros que no hemos hecho nada. Yo estuve en Cuba y no hice nada. ¿Me entiendes? Por los motivos que sean, motivos personales, motivos de valor, de lo que sea, no lo hice. Y como yo, 1000 gente que esperaron a salir de Cuba para empezar a hablar, ¿me entiendes? Y a estar diciéndole a la gente que sí está en Cuba, que está pasando trabajo, que está pasando hambre, ¿me entiendes? Disculpe. Así a esa gente que hagan lo que nosotros no hicimos. Lo que nosotros no hicimos cuando estábamos allí. Cuando pudimos haberlo hecho y no lo hicimos. Entonces, ya basta ya. Basta ya, brother. Luisito Comunica no tiene nada que ver con la situación que está pasando en Cuba. Luisito Comunica no está pasando hambre. Y no es el pueblo mexicano, de donde es Luisito, el que está pasando hambre y el que está pasando lo que está pasando. Eso no tiene nada que ver. Para nada, en lo absoluto, tiene que ver con lo que está pasando en Cuba. Él no va a solucionar nada. Si mañana Luisito Comunica saca un video de todo lo que está pasando en Cuba y esos 44 millones de suscriptores que tiene Luisito Comunica en YouTube, ven esos videos, reaccionan a esos videos y la opinión pública, brother, se va a pasar eso por el forro porque no les importa, no les interesa. Eso es lo que van a hacer, se van a meter un mes o 2 meses o una semana sacando noticias, sacando titulares, haciendo dinero a costilla de qué, del sufrimiento de Cuba. Entonces, no vamos a hablar más de Cuba. Ya dejen tranquilo al pueblo cubano. Vamos a hacer cosas que de verdad resuelvan, brother. Cosas que de verdad traigan un cambio. Buscar la manera de cambiar nosotros, brother. No estarle pidiendo a terceras personas que se arriesguen el pellejo, que se arriesguen su trabajo, su reputación, su seguridad física, porque tú no sabes ni siquiera lo que está pasando Luisito ahí en Cuba. Tú no tienes ni idea. Puedes imaginarte, pero realmente no sabes por lo que pasó Luisito Comunica apenas que se bajó del avión en Cuba, brother. Tú no sabes eso. Entonces, vamos a dejar a Luisito tranquilo ya. Que él no tiene nada que ver con esto. Y vamos a nosotros a hacer algo al respecto. El pueblo de Cuba. Nosotros los cubanos, tanto los que estamos en el exilio como los que estamos como los que están dentro de Cuba. Que somos los verdaderos responsables. Y aparte, ya te digo, somos los que de verdad tenemos la obligación de hacerlo. Si de verdad no queremos que las cosas sigan como están, vamos a hacer algo nosotros. Pero vamos a dejar de estar sacando trapitos sucios para que todo el mundo sepa lo que se está pasando en Cuba. Que todo el mundo sepa que en Cuba hay hambre. Que todo el mundo sepa que en Cuba las casas se están cayendo. Que todo el mundo sepa todo lo que pasa dentro de tu casa, brother. Esa es mi casa. Y me duele. Como también debería dolerte a ti. Y es por eso que no hago videos sobre el tema de Cuba, para no ganar dinero a costilla de Cuba, brother. Y lo estoy haciendo ahora. Aclaro, que ni siquiera llego a 500 suscriptores. Que ni siquiera tengo el canal monetizado. Así que este video no me va a traer dinero. Porque sé que enseguida va a salir más de uno. No, porque tú estás hablando, pero tú también estás haciendo dinero. Yo no estoy haciendo dinero, brother. Yo no me voy a ganar un peso con este video. Pero de verdad que sí, me tienen asqueado ya. Me tienen asqueado porque es demasiado. Es demasiado. Y hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener la necesidad ni llegar al extremo de estarle diciendo al mundo que Cuba se está cayendo a pedazos. De que la gente lo único que está haciendo es riéndose y haciendo única y exclusivamente dinero a costilla de lo que está pasando en Cuba. Porque eso es lo que está pasando en Cuba. Y eso es lo que está pasando en el mundo entero, brother. Que la gente está haciendo dinero a costilla de lo que está pasando en Cuba. Cada vez que uno de ustedes saca un videito de eso, ¿me entiende? O cada vez que se filtra cualquier video en Cuba de las cosas que están pasando en Cuba, que sí, están pasando. Cada vez que se filtra un video de eso, lo único que trae consigo son 10.000 titulares en todas las grandes noticieros del mundo. Haciendo dinero a costilla de eso, papi. Entonces, ¿qué tú haces diciéndole al barrio entero que en tu casa tú no tienes comida? Que tú no tienes que tú no tienes el coraje, ni tienes los medios, ni tienes nada para poder alimentar a tu familia. Porque eso es lo que estás haciendo. Tú lo estás diciendo al mundo entero, que Cuba no tiene ni valor, ni tiene los medios suficientes para salir adelante, bro. Entonces, vamos a pensar un poquito en esto, ¿ok? ¿Y de verdad tú crees que la solución a esto sea simplemente decirle a Luisito Comunica, un extranjero, un mexicano, que le diga a sus 44 millones de seguidores y de suscriptores que tiene en YouTube, que Cuba se está cayendo a pedazos? ¿Tú has puesto a pensar en eso? ¿Tú quieres que él simplemente le diga al mundo entero, cosa que ya gran parte del mundo sabe, la situación que está en Cuba? ¿Para qué? Vuelvo y te repito. Eso no va a resolver nada, brother. Eso no va a resolver absolutamente nada. Eso lo único que vas a hacer es decirle al mundo
que Cuba se está cayendo a pedazos. Y la gente lo único que va a hacer es reírse o simplemente, vuelvo y repito, hacer dinero a la costilla de eso, brother. Hay otras cosas que se pueden hacer que son mucho mejor que simplemente hacer dinero a costilla de Luisito Comunica. ¿Viste? Hacer dinero a costilla de lo que está pasando el pueblo de Cuba. Hacer dinero a costilla de la situación que hay en Cuba ahora mismo. Hay otras formas mejores. Mira, aquí mismo en Serbia, en Belgrado, hace 2 meses que el primer ministro renunció. ¿Y tú sabes cómo lo hicieron? No salieron a la red a estar diciendo nada. No se pusieron a estar tirándole piedra a la policía. No se pusieron a estar metiéndose en las tiendas de MLC, como hicieron allá en Cuba cuando el 11 de julio. No se metieron en las tiendas a estar robándose nada. Y a estar robándose motorina. Cuando el pueblo se estaba muriendo de hambre, vieron gente que en el 11 de julio se metieron a robar motorina. Entonces, si la justificación es que tengo hambre, que tú estás robando una motorina. ¿Me entiendes? Y no lo hicieron así, brother. ¿Sabes lo que hicieron? Se tiraron para las calles, sí es verdad. Pero ¿sabes cómo lo hicieron? Así mira, calladito. Sin violencia. Sin fajarse con nadie. Y la policía, brother, estaba ahí y no pudieron hacerle nada. ¿Sabes por qué? Porque ninguno ofendió a ningún policía. Porque ninguno dijo fulanito cingado. ¿Me entiendes? Porque ninguno tiró una piedra. Porque ninguno hizo ninguna de las cosas que se hicieron en Cuba cuando el 11 de julio. Que mataron lo que pasó el 11 de julio. Porque esa gente lo que hicieron fue acabar con lo que pasó el 11 de julio. Porque si el 11 de julio todo el mundo se hubiera quedado en la calle tranquilito, ¿viste? Y calladito. Y simplemente exigir sus derechos. Sin llegar a la violencia, sin llegar a las cosas que se llegaron en Cuba. Muchas, sí es verdad, en respuesta a lo que hizo la policía. Es verdad, no te digo que no. Pero hubo mucha gente que no. Hubo mucha gente que lo empezaron ellos. Que ellos mismos empezaron a tirar piedra. Que ellos mismos empezaron a hacer cosas que no debieron hacer. A meterse en tiendas, a meterse en cosas que no tenían que meterse. Váyanse para el partido provincial. Siéntanse ahí. Y aquí no me muevo hasta que no se cumplan nuestros deberes y nuestros derechos. Hagan eso. Salgan para la calle así, mira, calladito. Con plovero blanco. Siéntense enfrente del partido y no hagan nada. De aquí no me muevo hasta que no se cumplan nuestras demandas. La gente que de verdad quiere el cambio en Cuba. Porque hay personas que no. Hay personas que simplemente están de acuerdo con el sistema de gobierno que hay en Cuba. Puede ser la mayoría, puede ser la minoría, como ustedes quieran. Pero los hay. Y hay personas que de verdad creen que ese gobierno no es un gobierno fallido. Y están de acuerdo con el sistema. Y lo respeto, brother. No estoy de acuerdo con ellos. Realmente no creo que el sistema que hay en Cuba ahora mismo sea la solución. No creo en eso. Pero esa es mi opinión personal. No quiere decir que simplemente las otras personas que sí creen en el gobierno, que sí creen en la revolución, que sí creen en el sistema que hay en Cuba, están equivocados. Ya te digo, para mí sí lo están. Pero no quiere decir que lo sea. ¿Sabes por qué? Porque imagínate que cuando todo el mundo entero decía que la Tierra era plana, ¿viste? Y que era el centro del universo, todo el mundo está equivocado, bro. Entonces, a lo mejor tanta gente puede estar equivocada. A lo mejor yo estoy equivocado y a lo mejor ese sistema que hay en Cuba sí es el que sirve, sí es el bueno. Que ya te digo, no creo que sea el caso. Pero a lo mejor sí, por eso tengo que respetar a las personas que sí piensan y están de acuerdo con el sistema que hay en Cuba. Tengo que hacerlo porque me toca, brother. Yo no tengo por qué ofender a esas personas. ¿Me entiendes? Pero ya te digo, ¿quieres una solución? Haz eso. Esta gente lo hicieron en 2 meses. En 2 meses, estando en las calles. Calladito, que incluso tengo varios videitos por ahí descarados, de reels, ¿me entiendes? Que lo saco. Ahí calladito, paraditos en el medio de la calle, parando el tránsito, sin hacer absolutamente nada. Sin tirar una piedra, sin tirar un palo, sin decir fulanito cingado, sin hacer nada de eso. Que sí se hace en Cuba, bro. Sin hacer nada de eso. Simple y llanamente, paraditos en el medio de la calle, en silencio, y decir, estoy aquí porque estoy protestando. Así de simple y sencillo. Y lo lograron. En 2 meses, nosotros llevamos 60 años, bro. Y hablando en las redes y haciendo dinero a costilla de lo que está pasando en Cuba en las redes y poniéndole presión a gente que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Cuba y poniendo nuestras esperanzas en X presidente de los Estados Unidos, en no sé qué senador de los Estados Unidos, que lo único que está haciendo, brother, es llenándose sus bolsillos a costilla del tema de Cuba. Como mismo están haciendo ustedes. No sean bobos. El tema de Cuba no les interesa que se acabe porque no les es negociable que se acabe lo que está pasando en Cuba. Ellos, al igual que ustedes, necesitan que Cuba siga como está. Así de simple y sencillo, brother. Ellos necesitan que Cuba siga como está. Porque ellos, brother, cuando terminan su campaña, van para su casa y tienen comida, tienen carro, tienen de todo, brother. A ellos no les importa que Cuba cambie, porque el día que Cuba cambie no van a tener de qué hablar. Entonces ustedes, hermano, de verdad que sí, basta ya. Basta ya, brother, basta ya, que me da asco saber que estás hablando de mi familia, estás hablando de mi gente, estás hablando de mi barrio.
Estás hablando de todo el mundo hacer y pidiéndole a la gente que haga cosas que tú no hiciste. Que tú no hiciste. Y yo tampoco hice. Que cuando estábamos allí no hicimos, brother. Entonces es muy fácil hablar. Afuera del agua todo el mundo sabe nadar. Y es muy rico que cada vez que yo subo un video hablando mal de la dictadura, como ustedes dicen, yo me lleno de miles de visualizaciones y venga dinero para acá. Y el pueblo de Cuba sigue ahí. ¿Cuánto dinero tú mandaste para Cuba de ese dinero que tú hiciste con la visualización de ese video? Dime, ¿qué tú hiciste para eso? ¿Cuántas campañas de verdad tú hiciste con ese dinero para mejorar la situación que está en Cuba? ¿Qué tú has hecho? Tú no has hecho nada, brother. Hacer dinero a costilla de Cuba, más nada que eso. Más nada que eso. Del sufrimiento que está pasando en Cuba. De lo que está pasando en Cuba, porque sí está pasando. Sí está pasando. Y sí digo que hay que denunciar ese tipo de cosas y hay que hacer algo al respecto. Pero, hermano, pedirle a un tercero que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Cuba, que saque la cara por ti y por mí. No, brother. No. Eso no sirvió. Eso no es ni de hombre, vaya. Porque eso es coger y salir al barrio y decirle al vecino, ven y contrólame a mi mujer que no me quiere hacer caso. Ven que tú que eres un tipo grande, que eres un tipo alto, que eres un machote, que a ti sí te respetan las mujeres. Mira, ven, Camila, a mí mi mujer no me respeta y yo no sé qué hacer. Y tú que tú sí tienes 44 millones de seguidores y las mujeres a ti sí te respetan, ven para controlar a mi mujer. Eso es lo que estás haciendo. Tú le estás diciendo al mundo entero que ahora Luisito, que sí la tiene grande, viste, venga a llenar el hueco que tú la tienes chiquita, no lo puede llenar. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, vamos a dejar ya el tema con Luisito. Vamos a dejar ya de hacer dinero a costilla de Cuba, brother. Vamos a parar ya. Vamos a parar ya. Que Cuba lo que necesita no es gente como ustedes que simplemente hacen videos para llenarse los bolsillos, brother. Porque hay mil gente que lo siguen y que están alimentando eso porque realmente creen todas las cosas y todas las estupideces que ustedes dicen. Y son gente que de verdad piensan que están haciendo algo bueno por el simple hecho de salir al paso y denunciar las cosas que están pasando en Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba no podían hacerlo. Y ahora ellos se sienten en libertad. Así de simple y sencillo. Y como se sienten en libertad, quieren expresarse y creen que están haciendo algo bueno con esto. No lo están haciendo. No lo estás haciendo. Estás desprestigiando tu pueblo, estás desprestigiando tu gente. Te estás desprestigiando tú mismo, brother. Eso es lo que estás haciendo. Cuba, por favor, dejen de hacerle caso a todas esas cosas. Lo único que están haciendo es llenándole los bolsillos a esa gente, bro. A la gente que están fuera de Cuba, por favor, dejen de hacer dinero a costilla del sufrimiento de Cuba. Ya paren ya, que es demasiado ya. Por favor, paren ya de hacer dinero a costilla de lo que está pasando en Cuba. Paren de estarle metiendo presión a Luisito Comunica, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Cuba y no tiene la más mínima responsabilidad ni obligación de hacer nada al respecto de lo que está pasando en Cuba. Paren ya. De verdad que sí. Nada, ya esto era lo que quería decir, porque ya les digo, no siempre dije que no iba a hacer nada como esto, pero de verdad que ya es demasiado y estoy asqueado bastante y estoy cansado, brother. Estoy cansado de que la gente simplemente se ría de lo que está pasando en Cuba, que la gente simplemente haga dinero a costilla de lo que está pasando en Cuba y que la gente en Cuba realmente tenga la esperanza puesta en gente que nada que ver. Tenga esperanza en terceras personas que no lo van a venir a salvar. Cuba, a ti no te va a salvar nadie. A ti te va a salvar tú mismo. Más nadie. De verdad que no. Gracias por los minutos y nada. Aquí estamos. Nos vemos.